Hola chicos, les habla el profesor Alejandro, espero que se encuentren bien. El día de hoy vengo con otro video explicativo sobre las temáticas y la guía que vamos a desarrollar durante el tercer periodo. Como ustedes ya saben, el tercer periodo solo va a tener una guía, va a ser una guía por todo el periodo, por consiguiente solo va a ser una actividad. Es una actividad pues no tan extensa, la van a encontrar pues como siempre al final de la guía y ahora les explico cómo se va a desarrollar dicha actividad. Entonces, la guía pues va a tener la misma presentación que ya se ha venido manejando. Vamos a encontrar los desempeños que vamos a desarrollar, los contenidos. Dentro de los contenidos que vamos a desarrollar vamos a ver todos los tipos, vamos a ver reacciones químicas, pero ¿cuáles son esas reacciones químicas? Entonces hay diferentes tipos de reacciones químicas. Tenemos reacciones de composición, de descomposición, de sustitución, reversibles, endotérmicas o exotérmicas. Hay diferentes tipos de reacciones, entonces eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante, reacciones químicas. En cuanto a la metodología de trabajo, vamos a seguir utilizando la misma metodología que ya veníamos haciendo. Ustedes hacen lectura de la guía, desarrollan la guía, me envían, la desarrollan ya sea en hojas de blog, en el cuaderno o si les queda más fácil en Word, la desarrollan en Word en el medio que más se les facilite. Recuerden que yo con eso no molesto, en el medio que más se les facilite, ahí me la pueden enviar. Me la pueden enviar ya sea por correo, al correo electrónico. Si me la envían al correo, pues también les recomiendo que me manden un WhatsApp diciéndome, profe, ya le envié el trabajo, me confirma por favor si ya le llegó, para que ustedes salgan de dudas. Y si también me lo pueden enviar pues en medio de fotos por WhatsApp, como a ustedes más se les facilite, por el medio que más se les facilite. ¿Listo? Entonces, como les decía, el tema de hoy vamos a ver reacciones y ecuaciones químicas. ¿Listo? El tema de reacciones químicas es supremamente fundamental para la vida. ¿Por qué? Porque la vida se desarrolla gracias a las diferentes reacciones químicas que ocurren ya sea dentro de nuestro cuerpo o las diferentes reacciones químicas que ocurren en las plantas, en los diferentes seres vivos. Por ejemplo, una reacción muy sencilla es la que realizan las plantas cuando toman el dióxido de carbono de la atmósfera con la luz y lo convierten nuevamente en el oxígeno que nosotros utilizamos para respirar. En nuestro cuerpo se llevan infinidad de reacciones químicas. Cuando se descomponen los alimentos, se producen infinidad de reacciones químicas que pues alimentan a nuestras células y de parte nos dan la energía que nosotros necesitamos para sobrevivir. Nomás ustedes en las cocinas van a encontrar infinidad de reacciones químicas cuando van a preparar los alimentos, cuando van a cocinar algo, van a encontrar diferentes reacciones químicas. Entonces, gracias a estas reacciones químicas, digamos que gracias a ellas es que existe la vida. Con ellas que podemos hacer todo lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias denominadas reactivos se transforman en otras sustancias llamadas productos. Estas reacciones químicas nosotros vamos a representar por medio de ecuaciones químicas. Entonces lo primero que vamos a ver es qué es una ecuación química y cómo leer una ecuación química, qué quiere decir cada uno de las partes, de las letras, de los números que encontramos dentro de las reacciones químicas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se representa? Siempre que ocurre una reacción va a haber unos reactivos y van a haber unos productos. Estos dos señores van a reaccionar para producir estos señores de acá, por eso se llama reacción. Los reactivos reaccionan para producir los productos, ¿listo? Entonces, ¿cómo se representan las reacciones químicas? Pues se representan por medio de ecuaciones químicas, ¿listo? Entonces aquí tenemos una ecuación química que nos representa una reacción, ¿listo? Representa una reacción. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar por esta flecha. ¿Listo? La flecha. La flecha nos divide en dos la reacción. Lado izquierdo de la flecha y lado derecho de la flecha. Lado izquierdo y lado derecho. Al lado izquierdo siempre van a estar los reactivos. Estos de acá se van a llamar reactivos. Y al lado derecho van a estar los productos. ¿Listo? Entonces, estos van a reaccionar, los reactivos reaccionan para generar los productos. Izquierda de la flecha reactivos, derecha productos. ¿Listo? Y por eso tenemos acá estos dos reactivos y estos dos productos. La flecha nos va a separar, la flecha nos va a indicar la reacción que se produce. Óxido de sodio reacciona con ácido clorhídrico y produce cloruro de sodio y
agua. Listo, aquí yo les tengo los nombres de cada uno de los compuestos, aunque ustedes ya deben saber nombrar algunos, ¿no? Porque ya miramos algunos de nomenclatura, entonces ustedes ya deben saber nombrar, pero aquí yo les pongo. ¿Listo? Entonces este se llama óxido de sodio, ácido clorhídrico, cloruro de sodio y la fórmula del agua. ¿Listo? ¿Qué nos representan las letras? Que es lo que dice aquí. Las letras que nos representan los símbolos de los elementos, en este caso sodio, oxígeno, hidrógeno, cloro, sodio, cloro, hidrógeno, oxígeno. Mire que los mismos elementos que hay aquí son los que van a ver acá, no puede aparecer ningún elemento nuevo. Los mismos elementos que hay aquí los van a aparecer acá, solo que se van a reorganizar. ¿Listo? Los coeficientes, ¿cuáles son los coeficientes? Los números grandes. Estos números grandes que aparecen al lado de cada uno de las sustancias. ¿Listo? Entonces, ese coeficiente lo vamos a llamar como número de moles. Cuando no hay ningún número, asumimos que va el número 1. Entonces, aquí podemos decir 1 mol de este compuesto. Aquí hay 2 moles de este compuesto. Aquí hay 2 moles de este compuesto. Y aquí, como no hay nada, asumimos que es el número 1. Hay 1 mol de ese compuesto. ¿Listo? Luego hay un subíndice. ¿Qué es un subíndice? Pues el número pequeñito que acompaña a cada uno de los elementos. El subíndice que acompaña a cada uno de los elementos nos va a indicar el número de átomos de ese elemento. Igual que con el coeficiente, cuando no hay nada, asumimos que es el número 1. Entonces aquí podemos decir que habrían 2 átomos de sodio. Aquí habría solo un átomo de oxígeno. Aquí habría un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro. Si van a ver cuántos átomos de acá, un átomo de sodio, un átomo de cloro, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. ¿Listo? La flecha, como les dije, separa la reacción. Lado izquierdo los reactivos, lado derecho los productos. Y la flecha nos va a indicar produce. Se va a leer como produce. Y luego el signo más dependiendo de donde se encuentre. Si está al lado izquierdo va a decir reacción. Entonces uno va a decir el óxido de sodio, el más no va a decir más, sino que uno va a decir reacciona con el ácido clorhídrico, la flecha, y produce cloruro de sodio. Acá ya no se va a leer reacciona, sino que se va a leer más o y. Entonces uno dice y produce cloruro de sodio más agua o produce cloruro de sodio y agua, que es lo que explico acá. Miren. Si se encuentra a la izquierda se lee como reacciona, si se encuentra a la derecha se lee como más o se puede ser reemplazada por la palabra y. Entonces, teniendo en cuenta ya eso, vamos a ver cómo se lee esta reacción, que es lo que primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver cómo se lee. Entonces, como no hay nada, no hay un número grande, asumimos que va el 1. Entonces, sería 1 mol de óxido de sodio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico y produce 2 moles de cloruro de sodio más 1 mol de agua. ¿Listo? Como no hay nada, asumimos que es el número 1. Esa es la forma en la que se lee las reacciones. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí les tengo los nombres. El cloro molecular, hidrógeno molecular y ácido clorhídrico. Aquí está. Entonces, ¿cómo se leería esta reacción? Como no hay nada, asumimos que va el número 1. Entonces sería 1 mol de cloro molecular reacciona con 1 mol de hidrógeno molecular y produce 2 moles de, esto se llama ácido clorhídrico, 2 moles de ácido clorhídrico. La letra que ustedes ven aquí pequeña lo que nos va a indicar es el estado en el que se encuentra. Por ejemplo aquí, si aparece la S, que quiere decir que ese compuesto está en estado sólido. Si aparece la L, quiere decir que ese compuesto está en estado líquido. Si aparece la letra G, quiere decir que ese compuesto está en estado gaseoso. ¿Listo? Entonces, eso es cómo se lee una reacción. Si tuviéramos que ver el número de átomos de cada elemento aquí, diríamos que hay 2 átomos de cloro, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro. Acuérdense que los átomos son los números pequeñitos. Entonces, esa sería la forma en la que se leen las reacciones químicas. Las reacciones químicas se interpretan o se dan a conocer por medio de reacciones químicas y ya saben cómo leer una reacción química. Vuelvo y les recuerdo. El número grande, el número de moles, las letras nos indican los elementos o los compuestos. El número pequeño nos indica el número de átomos. La flecha quiere decir produce. El signo más, si está a la izquierda, quiere decir reacciona. Y si está a la derecha, si lo leemos como más. ¿Listo? Ahora sí, los tipos de reacciones químicas. Hay diferentes tipos de reacciones químicas. O sea, las reacciones químicas se pueden clasificar de diferente forma.
teniendo en cuenta el proceso ocurrido, teniendo en cuenta en el sentido en el que se lleve la reacción o teniendo en cuenta si liberan o no liberan energía. Entonces, la primera reacción que vamos a ver es una reacción de síntesis o composición. Son las reacciones en las cuales dos o más sustancias reactivas se combinan para formar una sustancia nueva, producto, como se observa en el siguiente ejemplo. Entonces, aquí tenemos dos sustancias, ¿no es cierto? Tenemos digamos aquí vamos a hacerlo con letras, todavía no con sustancias como tal, sino que vamos a hacerlo con letras, ¿listo? Entonces aquí tenemos la sustancia A, el reactivo A, va a reaccionar con el reactivo B y van a formar se van a combinar básicamente, van a formar un solo producto que se va a llamar AB, ¿listo? Entonces por eso se llaman reacciones de síntesis o de composición. Cuando hay dos reactivos, de dos reactivos se genera un solo producto. Entonces aquí tenemos ejemplos. Mire, hidrógeno más oxígeno va a dar como resultado agua, se van a unir. Hidrógeno más oxígeno van a dar como resultado agua. Entonces, ¿cómo se le haría esta reacción? 2 moles de hidrógeno molecular reaccionan con 1 mol de oxígeno molecular y producen 2 moles de agua. Aquí tenemos otro ejemplo. El ácido clorhídrico va a reaccionar con el amoníaco y va a producir cloruro de amonio. Mire, dos reactivos se unen para formar un solo producto. En este caso se van a unir, como si hicieran la fusión. Aquí tenemos otro. El carbono, 1 mol de carbono va a reaccionar con 1 mol de oxígeno y va a producir 1 mol de dióxido de carbono. Mire, dos reactivos se van a unir para formar un solo producto. Esas serían las reacciones de composición o síntesis, en las que los reactivos se unen para formar un solo producto. Luego viene lo contrario, las reacciones de descomposición o de disociación. Si aquí se unían, acá va a pasar lo contrario, se van a separar. Entonces dice, en estas reacciones los reactivos se dividen en sustancias más sencillas, con lo cual el número de moléculas presentes en los productos es mayor que el número de moléculas en los reactivos. ¿Listo? ¿Cómo hacen para descomponerse? Por medio, se pueden calentar. Al agregar calor, pues uno puede hacer que se rompa el enlace y se genere la sustancia. Entonces, mira, aquí va a ocurrir lo contrario en la descomposición o disociación. Un solo reactivo, que es el reactivo AB, se va a descomponer o se va a disociar en A más B. Como por ejemplo, entonces aquí tenemos el clorato de potasio. Mira, este es el clorato de potasio. Lo vamos a calentar y al calentarlo, este oxígeno se va a separar de ellos. Entonces va a quedar cloruro de potasio y oxígeno. ¿Cómo se leería esa reacción? 2 moles de clorato de potasio reaccionan y producen 2 moles de cloruro de potasio más 3 moles de agua. Otro ejemplo es el carbonato de calcio. Se calienta, mire, entonces se va a desasociar, ¿no es cierto? Un solo reactivo se desasocia, se disocia y produce óxido de calcio y dióxido de carbono. Aquí se unen, en la primera se unen, en la segunda se separan. ¿Listo? Se unen, se separan. Lo mismo aquí, el nitrato de cobre se calienta y produce tres productos diferentes. Se descompone en óxido nitroso, en oxígeno y en óxido de cobre. ¿Listo? Luego tenemos las reacciones de sustitución o desplazamiento. Reacciones de sustitución o desplazamiento. Son aquellas en las cuales una sustancia simple reacciona con una más completa, desplazando o sustituyendo uno de sus componentes. Entonces, mira, aquí tenemos los dos reactivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos? Como se llama sustitución o desplazamiento. Este va a venir a reemplazar a este. Entonces, tenemos A más BC, ¿no es cierto? Entonces, pero como aquí va a venir A, entonces ya no va a quedar BC, sino que va a quedar AC. El A va a venir a ocupar el lugar donde estaba el B y el B va a quedar solito. Por eso se llama reacciones de sustitución, porque uno va y quita al otro, y al quitarlo al otro, pues lo deja aislado, lo deja solo. Aquí tenemos un ejemplo de esta reacción de aquí. Aumentamos un poco más. El hierro y el sulfato de cobre. ¿Listo? Entonces, mire lo que va a pasar. El hierro va a venir y va a desplazar al cobre. Entonces, por eso ya acá el cobre queda solito. Entonces, ya no vamos a tener sulfato de cobre, sino que vamos a tener sulfato de hierro. Viene y lo desplaza. Viene y quita el cobre de ahí, entonces el cobre queda solito. En esta reacción de aquí, entonces el zinc viene y reemplaza al hidrógeno. Viene y lo sustituye.
viene a ocupar, el hidrógeno se va y el zinc viene y ocupa el lugar de ese hidrógeno. Entonces se quedaría, ¿cómo se leería esta reacción? 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan con una mol de zinc y producen una mol de cloruro de zinc más una mol de hidrógeno. Aquí sucede lo mismo, entonces mire, el magnesio viene y reemplaza al hidrógeno, ¿listo? Viene y reemplaza al hidrógeno, entonces va a quedar esto unido ya con este de acá, que es lo que aparece acá, ¿listo? Ahí hay un solo desplazamiento. Ahorita tenemos las otras reacciones, que es la reacción de doble desplazamiento. ¿Cómo es la de doble desplazamiento? Pues el A viene y reemplaza al C, y el C ya no va a quedar solito, sino que va y ocupa el lugar que dejó A. A viene, por eso hay doble desplazamiento. A viene y ocupa el lugar de C, y C va y deja y ocupa el lugar de A. Por eso se dice, son aquellas en las que los átomos o iones componentes de dos sustancias reaccionan intercambiando su posición en dichas sustancias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el yoduro de potasio y el nitrato de plomo. Entonces, mire qué va a pasar aquí. El potasio va a venir y va a reemplazar todo este compuesto. El yodo, perdón, va a venir y va a reemplazar todo este compuesto. El yodo viene y va a quedar aquí. Entonces, por eso es que queda plomo más yodo. Mire, que queda acá. ¿Y qué pasa? Entonces, como este señor vino y se reemplazó aquí, pues este de acá va a venir a ocupar el lugar que dejó el yodo. Entonces, por eso queda de esta forma. Entonces, 2 moles de yoduro de potasio reaccionan con una mol de nitrato de plomo y producen una mol de yoduro de plomo más 2 moles de nitrato de potasio. Aquí sucede lo mismo. ¿Qué sucede acá? Entonces, miren, aquí ¿quién va a reemplazar a quién? Miremos la reacción de aquí y los reactivos y los productos. Entonces, mire que acá el cloro se hace con el sodio. ¿Qué quiere decir? Que el cloro viene y reemplaza a todo el OH. Mire, el cloro viene y reemplaza a todo el OH, lo quita. Entonces, por eso es que queda sodio y cloro. Y el OH viene y se junta con el otro hidrógeno formando agua. Esas son las reacciones de doble desplazamiento. Esta es de desplazamiento simple, cuando solo uno va y se pone en la posición del otro y el otro queda libre. El otro reactivo, mientras que aquí un reactivo va y ocupa la posición del otro y el otro va y ocupa la posición que dejó ese reactivo. Las reacciones, podemos también, hay otros dos tipos de reacciones, que son reacciones irreversibles y reacciones reversibles, ¿listo? Entonces, ¿qué nos va a indicar si una reacción es reversible? ¿Qué quiere decir eso? La flecha. Si hay una sola flecha, nos quiere decir que la reacción es irreversible. ¿Qué es que sea irreversible? Que estos dos señores se pueden combinar para formar estos de acá, pero estos de acá ya no pueden combinarse para formar nuevamente los de acá, por eso se llama irreversible. Estos se combinan, se transforman en estos de acá, pero ya no pueden devolverse nuevamente a los anteriores. Entonces, si la flecha va en un solo sentido, la reacción es irreversible. Mientras que las reacciones reversibles quieren decir que estos señores reaccionan para convertirse en estos de acá, pero estos a su vez también pueden reaccionar y devolverse para convertirse en estos de acá. ¿Cómo sabemos eso? Con la flecha. Si la flecha va en doble sentido, quiere decir que la reacción es reversible. Es decir, que estos reaccionan para convertirse en estos de acá, pero estos de acá también pueden reaccionar y devolverse a convertir en los reactivos iniciales, mientras que acá no puede suceder eso. ¿Listo? Entonces, por eso son reacciones irreversibles y reacciones reversibles. ¿Qué nos va a decir eso? La flecha. ¿Listo? Por ejemplo, todas estas de acá que yo les he mostrado acá, la flecha va en un solo sentido. Entonces, todas estas también son reacciones irreversibles, porque los productos no se pueden volver a convertir en reactivos. ¿Listo? Los reactivos se convierten en producto y ahí queda. Mientras que acá, si no, los reactivos se convierten en productos, pero nuevamente esos productos reaccionan y se convierten nuevamente en reactivos. Ahora tenemos las reacciones que liberan, si la reacción libera o absorbe energía. Entonces, si la reacción libera energía, las reacciones exotérmicas, exo quiere decir afuera, son aquellas en las que, como vamos a hacer que estos se unan o hacer que se rompan, va a liberar, cuando se rompen esos enlaces, se va a liberar energía. Entonces, las reacciones exotérmicas son aquellas en las que cuando ocurre la reacción se libera energía. ¿Listo? Entonces se va a calentar, las sustancias se van a calentar.
¿Cómo sabemos si una reacción es exotérmica o es endotérmica? Esperemos porque aquí hay un error. Aquí estas son reacciones endotérmicas. Tuve un error, ¿listo? Como les decía, las reacciones exotérmicas son aquellas en las que se liberan energía. Cuando estos se unen van a producir energía. ¿Cómo sabemos que son exotérmicas? Porque la palabra energía va en los productos. Si la palabra energía va en los productos, quiere decir que la reacción es exotérmica, ¿listo? La energía se puede liberar en forma de luz o en forma de calor. Cuando se unen estos dos, van a liberar energía. Entonces, para saber si la reacción es exotérmica, la palabra energía debe de ir en los productos, ¿listo? Y luego tenemos las reacciones endotérmicas, que son aquellas que requieren, endo quiere decir dentro. Entonces, las reacciones endotérmicas son aquellas que requieren energía, es decir, para que se produzca la reacción, para que esto para que esto se produzca, se descomponga esto, yo necesito agregar energía. Agrego energía en forma de calor, o sea, para poder romper este enlace y que se separen, yo necesito calentar esa sustancia para que se separen en hidrógeno y en oxígeno separado, por aparte. Entonces, las reacciones endotérmicas son aquellas a las que yo les voy a inyectar energía, principalmente en forma de calor. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si una reacción es endotérmica? Si la palabra energía aparece en los reactivos, es endotérmica. Si la palabra energía aparece en los productos, la reacción es exotérmica. ¿Listo? Claro eso. Si aparece en los reactivos, ¿qué quiere decir? Que hay que inyectarle calor. Entonces sería endotérmica. Pero si la palabra energía aparece en los productos como aquí, quiere decir que no hay que inyectarle calor, sino que antes libera calor, ya sea en forma de luz o en forma de temperatura. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. Eso sería todo lo relacionado con el tipo de reacciones. Luego vendría la actividad. ¿Listo? Entonces les voy a explicar la actividad. Para la actividad, la primera pregunta son dos preguntas nada más. ¿Listo? Entonces la primera pregunta dice, teniendo en cuenta las siguientes reacciones, es decir, estas reacciones de acá, determina quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Entonces voy a hacer acá como una especie de... Listo, teniendo en cuenta esa reacción. Entonces, ¿quiénes son los reactivos? Recuerde que los reactivos siempre son los que van acá, al lado izquierdo de la flecha. Entonces, lo que ustedes me van a poner es la primera. Entonces, reactivos. Reactivos. ¿Quiénes son los reactivos? Pues los reactivos va a ser el aluminio y el ácido clorhídrico y el HCl. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes van a ser los productos? Pues los que están acá, ¿no es cierto? Al lado derecho de la flecha. Es decir, que los productos van a ser el cloruro de aluminio y el hidrógeno. El cloruro de aluminio y el hidrógeno. ¿Listo? Ya hicimos lo primero. ¿Quiénes son los reactivos y quiénes son los productos? ¿Listo? Ya hicimos la A. Ahora hagamos la B. La B. Dice, número de moles de reactivos y número de moles de productos. Entonces hay en la B, entonces ¿cuántas moles hay de aluminio de reactivo? Eso lo podemos hacer aquí mismo. Vamos a poner, vamos aquí una flecha. Entonces hay 6 moles perdón, 6 moles no. De aluminio, ¿cuántas moles tenemos? Un número grande, ¿no? Entonces 2, entonces habrían 2 moles de aluminio. ¿Y cuántas moles hay de ácido clorhídrico? 6. Entonces habrían 6 moles de ácido clorhídrico, ¿listo? Y ahorita nos quedaría faltando solo la C. Esto mismo lo van a hacer con este de acá, ¿no? Aquí habrían 2 moles de cloruro de aluminio y 3 moles de hidrógeno. Y la C dice número de átomos de cada elemento. Entonces, vamos para la C. Entonces,
¿Cuántos átomos hay de aluminio? El número grande aquí, un átomo de aluminio. Se van a escribir entre un átomo de aluminio. Un átomo de aluminio. ¿Cuántos hay de hidrógeno? Hay también un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno. ¿Cuántos hay de cloro? También hay un átomo de cloro. Un átomo de hidrógeno. ¿Listo? Eso es lo que ustedes, y eso lo van a hacer lo mismo acá. Entonces aquí, en la segunda. ¿Cuáles serían los reactivos? Los reactivos serían estos dos. Estos dos serían los reactivos. ¿Cuáles serían los productos? Estos dos. ¿Cuántas moles hay de este reactivo? Una sola mol. ¿Cuántas hay de este? 2 moles. ¿Cuántas moles hay de este producto? 2. ¿Cuántas moles hay de este producto? Una sola mol. ¿Listo? Y por último, pues le van a sacar el número de átomos. Y eso lo van a hacer con todos los demás. ¿Listo? Ahora la siguiente, la número 2. Dice, teniendo en cuenta la siguiente reacción, escribe cómo se leerá y determina qué tipo de reacción es. ¿Listo? Aquí tenemos la reacción, ustedes acá van a escribir cómo. Esto, si quieren, acá lo pueden hacer en forma también de un cuadrito, para que se les acomode mejor. Entonces aquí tenemos la reacción. Como ustedes no saben los nombres, ¿no es cierto? Entonces yo acá les puse un cuadrito, una tablita donde están todos los nombres de todos estos compuestos que ustedes van a utilizar aquí. Entonces ustedes vienen aquí y buscan el nombre del compuesto acá abajo. Acá está el símbolo y acá aparecen los nombres. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se leería esta reacción? Una mol, porque mire, como no hay nada, subimos que va el número 1. Una mol de sulfato, de sulfuro de calcio reacciona con una mol de sulfato de magnesio y produce una mol de sulfato de potasio más una mol de sulfuro de magnesio. ¿Listo? Eso es como se lee la reacción. Ahora, ¿qué tipo de reacción es? Es una reacción de síntesis, de descomposición, de sustitución simple o de doble sustitución, si es endotérmica, si es exotérmica, si es reversible o no reversible. Entonces, esta reacción, ¿qué es lo que sucede aquí? Miremos acá esto, acá a ver qué es lo que sucede. Mire, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la K unida a este señor de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este viene y reemplaza acá. Mire, el potasio viene y quita al magnesio. Entonces, por eso queda sulfato de potasio. ¿Listo? Y el magnesio viene y ocupa el lugar que deja el potasio. Entonces, queda sulfuro de magnesio. Entonces, como hay doble sustitución, venimos acá, entonces acuerden acá. Entonces, reacción de doble desplazamiento, porque uno viene y quita el otro y el otro va y ocupa el lugar que dejó ese. Entonces, usted acá escriben el tipo de reacción, entonces reacción de doble sustitución. Miremos esto, a ver cómo se leería esto. Entonces aquí tenemos este compuesto que se llama hidróxido de potasio. Ustedes vienen y buscan los nombres acá en esta tabla, acá están todos los nombres. Yo ya me lo sé, entonces sería un mol o una mol de hidróxido de potasio. Una mol de hidróxido de potasio, apenas vamos aquí, una mol de hidróxido de potasio. El más quiere decir reacciona. Una mol de hidróxido de potasio reacciona con una, porque mire, todo esto es un solo compuesto. Reacciona con una mol de eso, se llama cloruro de amonio. Reacciona con una mol de cloruro de amonio, vamos aquí. La flecha lo vamos a escribir como produce, perdón. Y produce, ¿listo? ¿Qué va a producir? Como no hay número grande, asumimos que es el número 1. Produce una mol de cloruro de potasio. Este compuesto se llama cloruro de potasio. Mire, vienen acá y lo buscan. KCl, mire lo que está. Cloruro de potasio. Aquí no es de calcio, aquí es de potasio. Cloruro de potasio. Una mol de cloruro de potasio. Vamos aquí. Más una mol. Mire, porque no hay nada, entonces hacemos que es el número 1. Más una mol
una mol de amoníaco, el compuesto se llama amoníaco, más, nuevamente, una mol, más una mol, más una mol de agua. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una mol de hidróxido de potasio reacciona con una mol de cloruro de amonio, produce una mol de cloruro de potasio más una mol de amoníaco más una mol de agua. ¿Qué tipo de reacción es esta? Entonces mire a ver qué es lo que pasa con los reactivos. Mire, este señor, este cloro, mira acá lo que sucede. Este cloro se va a unir con el potasio. ¿Qué quiere decir? Que este cloro va a venir para acá. ¿Listo? Entonces, ahí ya hay una sustitución. Y este OH se va a descomponer para formar agua. Entonces también es una reacción de doble sustitución. ¿Listo? Como también puede ser una reacción, puede ser de más de un tipo, no puede ser una reacción irreversible, ¿no? Puede ser una reacción irreversible, porque como hay una flecha solo en un sentido, entonces nos puede indicar que es una reacción irreversible. Entonces lo mismo van a hacer con estos que están acá. Recuerde que los nombres de los compuestos los van a encontrar en la parte de abajo. ¿Listo? Eso sería todo. Como les dije aquí pueden hacer un cuadrito para hacer la primera pregunta. Ya saben, cualquier cosa me pueden escribir por WhatsApp, que yo voy a estar atento a sus inquietudes. Como va a ser solo una guía, pues cuando lo tengan completamente resuelto me lo envían. Y ya esa sería la nota de todo el periodo. Entonces espero que se encuentren bien y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues no duden en escribírmelo. Hasta una próxima, muchachos. Se cuidan.